Algunas cosas solo existen si las miras y cuando lo haces, ya es demasiado tarde. Yo lo vi. Y ahora, aunque cierre los ojos, sé que sigue allí, sonriendo en la oscuridad. La noche estaba helada, el aire de noviembre soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el asfalto y haciendo crujir los viejos postes de luz. Elizabeth, Nueva Jersey, nunca había sido una ciudad particularmente amigable a esas horas. Aún menos cuando estaba solo, con la cabeza algo pesada por el alcohol y una sensación extraña de que algo andaba mal. Salí del bar a eso de las 3 de la mañana, más sobrio de lo que esperaba, pero con ese mareo molesto que hace que el mundo parezca medio segundo desfasado. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. La calle estaba vacía, solo se escuchaban mis pasos y el sonido del viento colándose entre los callejones. Caminé con las manos en los bolsillos, encogiendo los hombros mientras intentaba ignorar la creciente paranoia que me invadía sin motivo aparente. No era la primera vez que volvía a casa a esa hora, ni la primera vez que me sentía observado en la madrugada, pero esta vez era diferente. El instinto me decía que no debía mirar atrás, que algo estaba siguiéndome, que no estaba solo. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era el alcohol jugándome una mala pasada, que mi mente estaba exagerando. Pero entonces, la farola de la esquina proyectó una sombra que no debería estar allí. No debía dar la vuelta. No debía mirar. Pero lo hice. Allí, bajo la luz temblorosa, estaba él. Una figura alta, delgada, con un traje verde ajustado que parecía demasiado pequeño para su cuerpo alargado. Su piel era pálida, tan blanca que parecía casi translúcida bajo la luz artificial. Pero lo peor era su rostro. Su boca. Esa maldita sonrisa. Era enorme, imposible, como si alguien hubiera cogido una navaja y le hubiera cortado la cara de oreja a oreja. No era una sonrisa natural, no había expresión en su rostro más allá de esa curva grotesca y antinatural. Sus ojos eran peores. No había pupilas, no había brillo. Solo dos manchas oscuras, vacías, como si mirara directamente a través de mí. Me quedé quieto. Mi cuerpo no reaccionaba. Un pánico visceral me atenazó el pecho, impidiéndome respirar. Quise moverme, pero no podía. Él tampoco se movía. No pestañeaba. No respiraba. Solo estaba allí, observándome, con esa sonrisa que parecía partirle el rostro en dos. Entonces, algo cambió. La farola parpadeó y en el instante de oscuridad escuché un sonido. Un crujido. Como el de un hueso retorciéndose en una dirección en la que no debería doblarse. Mi corazón se disparó. La luz volvió y el hombre sonriente ya no estaba bajo el farol. Estaba más cerca. Apenas unos metros delante de mí, en la penumbra de la calle. Su sonrisa se ensanchó. Sus ojos seguían igual de vacíos, de oscuros, sin vida. El miedo me estalló en el pecho como un golpe, de repente, mi cuerpo reaccionó por instinto. Corrí como nunca en mi vida, con el pánico empujándome a cada zancada, con la sensación de que en cualquier momento algo frío y huesudo me atraparía por la nuca. No miré atrás. No podía. Pero lo escuché. Crujido. Otro. Y otro. Y otro más. No eran pasos. No eran zancadas. Era como si su cuerpo entero se estuviera retorciendo, avanzando de una manera imposible, como si cada movimiento quebrara su propia estructura ósea para acercarse más rápido. No quise imaginarlo. No quise pensar en cómo se movía, en qué demonios era. Solo corrí. Mi edificio apareció a la vista. Mis llaves. Dios, mis llaves. Temblaban en mi mano mientras intentaba meter la correcta en la cerradura, pero mis dedos estaban torpes, frenéticos, desesperados. Vamos, vamos, vamos. Un último crujido, más fuerte, más cerca, y finalmente la puerta cedió. Entré de golpe y la cerré con un portazo ensordecedor, presionando mi espalda contra la madera, jadeando, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. No había pasos afuera.
No había crujidos. Solo mi respiración agitada. ¿Se había ido? Me reí, pero sonó hueco, nervioso. Quizás estaba demasiado borracho. Tal vez todo había sido una alucinación, una sombra distorsionada por la luz de la farola y el mareo. Tenía que calmarme. Fui al baño, abrí el grifo y me lavé la cara con agua helada, intentando quitarme la paranoia. ¿Estás bien? Fue solo tu imaginación. Levanté la vista hacia el espejo. Y entonces me quedé helado. Mi reflejo estaba sonriendo. Pero yo no. No me moví. No respiré. El reflejo seguía allí, sonriendo, con una expresión que no me pertenecía. El miedo me paralizó, mi respiración se volvió superficial, y aunque mi mente decía que corriera, mi cuerpo no respondía. El agua del grifo seguía corriendo, el goteo era lo único que rompía el silencio sepulcral que se había instalado en el baño. No quería girarme, no podía. En el espejo, más allá de mi reflejo distorsionado, la figura en la penumbra permanecía inmóvil, con la misma sonrisa monstruosa que había visto bajo la farola. Mi estómago se contrajo cuando noté algo aún peor, su boca también estaba en movimiento. No hablaba, pero su sonrisa palpitaba como si intentara pronunciar palabras que nunca se formaban del todo. Mi garganta se cerró, mi piel se erizó y sentí un pánico primitivo recorrerme el cuerpo, el instinto me decía que, si me quedaba allí un segundo más, esa cosa me atraparía. Sin pensarlo, cerré los ojos y giré en dirección a la puerta, salí fuera del baño con un movimiento torpe que casi me hizo tropezar. Corrí hacia la sala, encendí todas las luces y me aseguré de que cada ventana y cada cerradura estuvieran bien aseguradas. No puede estar aquí. No puede estar aquí. Me repetía esas palabras como un mantra, intentando convencerme de que todo era una alucinación, que era imposible, que nadie había entrado conmigo al apartamento, que había sido mi mente jugándome una mala pasada después del susto en la calle. Pero entonces, el espejo en el baño se rompió. El sonido del cristal estallando me sacudió. No fui yo. No había nadie más en la casa, pero el espejo del baño se había hecho añicos, como si alguien hubiera golpeado su superficie con una fuerza brutal. Quise entrar a revisar, pero un pensamiento se instaló en mi cabeza como un veneno, ¿y si mi reflejo sigue allí, aún sonriendo? No, no podía volver a mirarlo. Me alejé del pasillo, tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Jorge, mi mejor amigo, el único que podía escucharme sin pensar que estaba loco. La llamada sonó varias veces antes de que contestara con voz somnolienta. Me apresuré a hablarle, le dije que necesitaba verlo, que algo extraño estaba pasando, que por favor viniera a mi casa. Él dijo algo sobre la hora, sobre que era demasiado tarde para que me pusiera así, pero el tono en mi voz debió preocuparlo porque finalmente accedió. Me pidió que me calmara y que me quedara en línea hasta que llegara, como si temiera que me pasara algo en los minutos que tardaría en llegar. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, con el teléfono pegado a la oreja, con los ojos fijos en la puerta del pasillo, donde estaba el baño con su espejo roto. Mi amigo llegó en menos de 20 minutos, pero me parecieron horas. Abrió la puerta con su llave de repuesto y me encontró sentado con el rostro pálido y los ojos rojos por la falta de sueño. Me miró con el ceño fruncido, dejando caer su chaqueta en el sofá antes de preguntar qué demonios me pasaba. No sabía por dónde empezar. Le conté lo del hombre bajo la farola, la sonrisa, los crujidos, mi reflejo que no me imitaba, la figura en la oscuridad y el espejo roto. Él me escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que no está seguro de si debe preocuparse o si su amigo simplemente está delirando. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Cuando terminé, se levantó sin decir nada y se dirigió al baño. Corrí detrás de él, tratando de detenerlo, pero cuando llegamos a la puerta, el espejo estaba roto. Pero no había reflejos extraños. No había figuras en la oscuridad. Solo pedazos de cristal esparcidos por el suelo y mi propio rostro lívido reflejado en los fragmentos. Él suspiró y me lanzó una mirada cansada,
diciendo algo sobre que probablemente había bebido demasiado y que el espejo se rompió por accidente, tal vez lo había golpeado sin darme cuenta. Quise gritarle que no entendía, pero la verdad es que yo tampoco entendía nada. Nos quedamos en la sala, con una cerveza en la mano cada uno, mientras yo intentaba procesar lo que había vivido. Él intentaba calmarme, asegurándome que la mente juega con nosotros cuando uno está sugestionado, que tal vez había escuchado una historia de miedo y mi subconsciente había creado algo a partir de eso. Me convencí a mí mismo de que tenía razón, de que había sido mi mente cansada y el efecto del alcohol amplificando una simple sombra en la calle. Sí, eso debía ser. Pero entonces, su teléfono vibró. Lo sacó del bolsillo con la ceja arqueada y lo desbloqueó. Su expresión cambió al instante. Su rostro perdió el color. Sus ojos se abrieron con desconcierto y miedo. Me acerqué para ver qué era lo que lo había puesto así, y cuando miré la pantalla, el aire abandonó mis pulmones. Era una foto. Una foto de mi apartamento. Tomada desde la esquina de la sala. Pero en la imagen había alguien más con nosotros. Justo en el umbral del pasillo, donde el baño esperaba en la oscuridad, una figura alta y delgada nos observaba con la misma sonrisa imposible. No lo habíamos escuchado entrar. No lo habíamos visto moverse. Pero él estaba allí. Y lo peor. Era el único que miraba a la cámara. El teléfono temblaba en su mano y yo sentí como el mundo entero se cerraba sobre mí. La imagen en la pantalla seguía allí, fija, inmutable, como si fuera una prueba imposible de lo que había estado intentando negar. El hombre sonriente estaba en mi apartamento. Había estado con nosotros todo el tiempo. No era un simple reflejo, ni una sombra malinterpretada, ni un maldito truco de mi mente. Era real. Mi amigo maldijo en voz baja, su voz temblaba, cosa que nunca había escuchado en él. Intenté decir algo, pero las palabras no me salían. Solo podía ver la imagen una y otra vez, sintiendo mi corazón desbocado. Mis ojos viajaron por la habitación de inmediato, buscando la esquina donde la figura había aparecido en la foto, pero allí no había nada. O al menos, nada que pudiéramos ver. El aire era pesado, como si algo se hubiera instalado en la sala, mirándonos sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Él se levantó de un salto, su reacción fue completamente diferente a la mía. Mientras yo apenas podía respirar, él se movió, revisó cada rincón del apartamento con el teléfono en la mano, iluminando con la linterna los lugares más oscuros. Revisó detrás de los muebles, debajo de la cama, en los armarios, incluso dentro del baño con su espejo destrozado. Nada. No había nadie. Me miró con una mezcla de rabia y miedo en el rostro, como si quisiera encontrar una explicación racional a lo que estaba pasando, pero, al mismo tiempo, supiera en el fondo de su alma que no la había. Se dejó caer en el sofá, pasando las manos por su rostro y respirando hondo antes de hablar. Nos están jodiendo, tío. Esto es algún tipo de broma. Tiene que serlo. No dije nada. No podía. Miró su teléfono otra vez, deslizó la pantalla buscando el origen de la foto. No había número, no había remitente, no había ni siquiera una notificación de que la imagen hubiera llegado. Era como si simplemente hubiera aparecido en su galería. El aire en la habitación se hizo más denso. Sentí un escalofrío subirme por la espalda y en ese momento lo escuché. Un crujido. No venía del pasillo, ni del baño, ni de la entrada. Venía de dentro de la habitación. Él lo escuchó también. Se puso de pie de inmediato, con los ojos muy abiertos, mirando alrededor como un animal acorralado. No se escuchaban pasos, ni respiración, ni nada que indicara una presencia física. Solo ese sonido, huesos doblándose en ángulos imposibles. El crujido se repitió. Más fuerte. Más cerca. Nos quedamos quietos, sin atrevernos a movernos. No sabíamos de dónde venía exactamente, pero estaba allí, con nosotros. Jorge apretó los dientes y agarró una botella de cerveza vacía como si fuera un arma.
Yo hice lo mismo con una lámpara de mesa, aunque no tenía idea de qué demonios podía hacerle a algo que ni siquiera sabíamos si tenía forma. Los segundos se hicieron eternos. Todo estaba en silencio otra vez. Y entonces, la televisión se encendió sola. La pantalla mostró solo estática al principio, un resplandor azul parpadeante que iluminó la sala con un brillo antinatural. Luego, la imagen cambió. Era el pasillo de mi apartamento. Una grabación en tiempo real, como si alguien estuviera filmando desde el suelo, desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera tirada en el suelo y apuntara hacia la oscuridad donde el baño esperaba con su espejo roto. Mi estómago se revolvió. Mi amigo dijo ¿qué demonios?, sin apartar la vista de la pantalla. Y entonces, en la imagen, la oscuridad del pasillo se movió. No como cuando alguien camina, no como cuando una sombra se desliza. Fue como si el mismo vacío se doblara sobre sí mismo, como si algo estuviera allí y al mismo tiempo no estuviera. Y luego dos ojos oscuros aparecieron en la pantalla. No tenían pupilas, no reflejaban la luz. Solo eran dos cuencas vacías que nos miraban desde dentro de la televisión. La electricidad de la sala parpadeó y las luces chisporrotearon antes de apagarse por completo. La televisión se apagó al mismo tiempo, dejándonos en completa oscuridad. Y en esa negrura absoluta, el crujido sonó justo detrás de nosotros. No pensamos. No razonamos. Simplemente corrimos. Nos lanzamos a la puerta, forcejeando con la cerradura como dos animales desesperados. No miramos atrás. No queríamos ver. Sabíamos que, si lo hacíamos, él estaría allí. La puerta se abrió con un golpe y salimos disparados al pasillo del edificio, respirando entrecortados, con el corazón martillando en nuestros pechos. No paramos hasta llegar a la calle. La ciudad estaba vacía, el mismo silencio pesado que había sentido antes se extendía por las calles desiertas. Nos apoyamos contra un poste de luz, tratando de recuperar el aliento. Jorge me miró con los ojos aún llenos de miedo y yo supe que, en ese momento, él también creía. Ya no podía decirme que era mi imaginación. Ya no podía convencerme de que era el alcohol. Porque ahora él también lo había visto. El frío de la madrugada no nos hizo reaccionar de inmediato. Nos quedamos apoyados en aquel poste de luz, con la respiración entrecortada y los músculos aún tensos como si esperáramos que algo nos atacara en cualquier momento. Pero la calle estaba vacía. El viento arrastraba basura y hojas secas por la acera, las luces de los edificios parpadeaban con la misma intermitencia enfermiza de siempre. Por un momento, el mundo parecía normal. Demasiado normal. Él miró hacia mi apartamento, el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo con ventanas pequeñas. Desde afuera, todo parecía tranquilo, sin señales de que algo había estado allí con nosotros. Pero no era suficiente para convencernos de que lo que acabábamos de vivir no había ocurrido. No después de la foto. No después de la televisión. No después de sentirlo detrás de nosotros en la oscuridad. Dime que tienes a alguien con acceso a cámaras de seguridad en tu edificio, dijo él finalmente, su voz aún tensa, con la respiración acelerada. Lo miré y entendí lo que quería. Necesitábamos pruebas. No podíamos estar volviéndonos locos los dos. Si lo que habíamos visto era real, entonces debía haber quedado registrado en alguna parte. Mi edificio tenía cámaras en la entrada y en los pasillos. Tal vez, si revisábamos las grabaciones, podríamos ver algo más que esa foto maldita. Saqué el teléfono con manos temblorosas y llamé al administrador del edificio. Por supuesto, a las 3:30 de la mañana nadie iba a contestar. Intercambiamos miradas. Sabíamos que la única opción era entrar de nuevo. Pero ninguno de los dos quería hacerlo. Nos quedamos allí, mirando la fachada del edificio en silencio. En mi mente, trataba de racionalizarlo todo. Tal vez había alguien jugando con nosotros. Tal vez era una broma enferma. Pero entonces recordé el sonido. Ese crujido antinatural. Ningún ser humano se mueve así. Ningún ser humano puede aparecer en una fotografía sin estar presente en la realidad.
Mi amigo tragó saliva y se frotó la cara con frustración. Esto no puede estar pasándonos. Es imposible. No puede ser real. Su voz sonaba como si intentara convencerse a sí mismo, pero el miedo en sus ojos lo delataba. Quería responderle, decirle que estaba tan asustado como él, pero entonces mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje. Sin remitente. 4 palabras. No le mires más. Los dos lo vimos al mismo tiempo. Un escalofrío nos recorrió la columna y él soltó una maldición ahogada. Intenté responder, pero el mensaje desapareció de la pantalla como si nunca hubiera existido. Mis manos se empezaron a sudar. Algo nos estaba advirtiendo. Algo quería que dejáramos de prestar atención. Pero no lo hicimos. Porque en ese momento, él cometió un error. Mi amigo, temblando de rabia y miedo, sacó su teléfono y comenzó a escribir en un grupo de amigos. Estaba contando todo. La foto, la televisión, la figura en el pasillo, todo. Yo quise detenerlo, instintivamente sentí que estaba haciendo algo que no debía, pero antes de que pudiera reaccionar, se paró. Sus dedos seguían tocando la pantalla, pero su expresión había cambiado. Algo andaba mal. No escribí eso, dijo. Su teléfono vibró. Era un nuevo mensaje en el chat que él mismo había iniciado. Pero no era su mensaje. No era lo que él había escrito. Las palabras en la pantalla decían algo completamente distinto. Sonríe. El aire se paró. Él dejó caer el teléfono al suelo. El dispositivo vibró una vez más. Y luego otra. Y otra. Más mensajes aparecieron. Ya te ha visto. Ahora te sonríe a ti. No puedes escapar. Jorge pisó el teléfono con fuerza, como si romperlo fuera a romper la conexión con aquello que nos estaba acechando. La pantalla se agrietó con un sonido seco, pero los mensajes no dejaron de llegar. Y entonces, se escuchó otro crujido. Esta vez, vino desde detrás de nosotros. El corazón me dio un vuelco en el pecho y ambos giramos al mismo tiempo. La calle seguía vacía. No había nadie allí. Pero lo sentíamos. Él me miró con el pánico reflejado en su rostro y en ese momento supimos que no importaba si lo veíamos o no. Él ya nos estaba mirando. Salimos corriendo sin un rumbo claro. Solo queríamos alejarnos de mi apartamento, de esa calle maldita, de lo que fuera que estaba con nosotros. Atravesamos varias calles sin detenernos, sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. No sé cuánto tiempo corrimos, pero en algún momento encontramos un pequeño café 24 horas. Un lugar lleno de gente. Un lugar donde no podía alcanzarnos. Entramos jadeando, ignorando las miradas de los empleados y los pocos clientes que nos vieron llegar sudando y con los rostros desencajados. Nos sentamos en una de las mesas junto a la ventana, tratando de recuperar el aliento. La sensación de ser observados no desapareció. Pedimos café sin pensarlo demasiado. Necesitábamos cualquier cosa que nos mantuviera cuerdos. Mi amigo no hablaba, solo miraba su teléfono destrozado sobre la mesa como si aún pudiera recibir mensajes a pesar de la pantalla rota. Yo no sabía qué decir. No tenía sentido hablar de lo que había pasado porque ya sabíamos que no era una broma. Finalmente, rompió el silencio. Tal vez solo nos está advirtiendo. Lo miré sin entender. El mensaje, continuó con voz baja, nos dijo que no lo miráramos más. Que paráramos. ¿Y si lo que sea que nos está acechando, no quiere hacernos daño, y si solo quiere que dejemos de buscarlo? Su teoría tenía sentido. Pero había algo que no encajaba. Si de verdad solo nos estaba advirtiendo, ¿por qué la televisión? ¿Por qué la foto? ¿Por qué los mensajes? ¿Por qué el crujido en la calle cuando corrimos? No respondí. Bebimos nuestro café en silencio, con la paranoia pegada a la piel. Cada vez que alguien pasaba por la ventana, mi corazón se detenía por un segundo. Pero no había figuras altas y delgadas con trajes verdes.
No había sonrisas imposibles. Solo gente normal. Tal vez él tenía razón. Tal vez todo lo que teníamos que hacer era dejar de buscar respuestas. Pero mientras terminaba mi café, noté algo que hizo que mis manos volvieran a temblar. En la ventanilla del café, justo donde la condensación del frío dejaba una capa de humedad en el vidrio, había una marca. Una curva perfecta. Como una sonrisa. La curva en el cristal no se movió, pero sentí que nos miraba. No podía apartar la vista. El vaho sobre el vidrio la hacía resaltar más, un trazo simple, demasiado perfecto, como si un dedo la hubiera dibujado desde el otro lado. Me quedé inmóvil, el café en mis manos temblaba levemente, con la mente girando en círculos. Él también la vio. Pude notarlo porque su rostro perdió el poco color que le quedaba y sus labios se entreabrieron sin emitir sonido. Él entendió lo mismo que yo. No habíamos corrido lo suficiente. No habíamos escapado. Él todavía estaba aquí. Los segundos pasaron en un silencio insoportable. El ruido del café, los murmullos de la gente, el tintineo de tazas chocando contra platillos, todo parecía distante, como si estuviéramos atrapados en una burbuja de realidad aparte. Jorge movió la cabeza levemente, como si quisiera decirme algo sin usar palabras, y con una lentitud enfermiza, ambos dirigimos la mirada hacia la puerta de entrada. No queríamos ver. Pero teníamos que hacerlo. El café tenía grandes ventanales, y desde donde estábamos sentados podíamos ver la calle perfectamente. Pero fuera, bajo la luz tenue de las farolas, no había nadie. O al menos, eso pensamos al principio. La farola más cercana parpadeó. Por un instante, una sombra imposible se alargó en el pavimento. No venía de ninguna persona, de ningún objeto. Era como si la propia luz estuviera proyectando algo que no estaba allí. La farola volvió a parpadear, y cuando se encendió otra vez, la sombra se había movido. Más cerca. Mi amigo se levantó de golpe, empujando la silla con tanta fuerza que se arrastró varios centímetros. El ruido atrajo la atención de algunos clientes, pero no nos importó. Yo ya no podía respirar. Otro parpadeo. La sombra moviéndose. Más cerca. Los vasos sobre la barra temblaron. La luz del café titiló. El aire se tornó espeso, cargado con una electricidad malsana que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Lo entendí en ese instante. No nos estaba advirtiendo. Nos estaba cazando. Jorge reaccionó antes que yo. Me agarró del brazo con fuerza y me arrastró fuera del café sin esperar. El aire helado de la madrugada nos golpeó la cara en cuanto cruzamos la puerta, y los dos miramos la calle. Vacía. Pero no nos engañamos. No esta vez. Empezamos a correr sin decir una palabra. No sabíamos hacia dónde. No teníamos un plan. Solo queríamos salir de allí. A la izquierda, una calle angosta entre dos edificios oscuros. A la derecha, un callejón sin salida. Frente a nosotros, la avenida principal. Fuimos por la avenida. El asfalto brillaba por la humedad, las luces de neón de los locales cerrados parpadeaban de manera errática, y cada sombra proyectada por los postes de luz parecía doblarse en ángulos imposibles, como si el mundo se estuviera distorsionando alrededor de nosotros. No miramos atrás. No podíamos. Porque sabíamos que si lo hacíamos, él estaría allí. El sonido nos persiguió. Crujidos. Uno tras otro. A veces más cerca. A veces más lejos. Nunca constantes. Como si se estuviera moviendo por el espacio de manera errática, deformando la distancia, apareciendo y desapareciendo en los puntos ciegos de nuestra percepción. Mis piernas ardían. Mi pecho se contraía con cada bocanada de aire frío. Mi amigo jadeaba a mi lado, pero no redujo la velocidad. No podíamos detenernos. Un coche pasó junto a nosotros, su motor rugía en la soledad de la madrugada. El conductor no nos vio. No vio a dos hombres corriendo como si algo los persiguiera. Porque para él,
nada nos estaba persiguiendo. Pero entonces, en la ventanilla del coche que pasó, vi un reflejo. Y en el reflejo una figura estaba justo detrás de nosotros. Supe que Jorge lo vio también porque gritó. La desesperación nos impulsó a doblar una esquina sin pensar. Un error. El callejón era angosto y sin salida. Nos detuvimos en seco, respirando entrecortadamente, atrapados. Mi amigo se giró, con el rostro pálido y los puños cerrados. Estábamos acorralados. El crujido sonó. Pero esta vez fue frente a nosotros. La farola al final del callejón parpadeó. Por un instante, su silueta apareció en la pared de ladrillos, reflejada en la luz. Alta. Delgada. Inmóvil. Otro parpadeo, la sombra se movió. Ya no estaba en la pared. Estaba con nosotros, dimos un paso atrás instintivamente, pero ya no había más espacio para retroceder. Nos tenía. No había salida. No podíamos mirarlo. No podíamos hablarle. No podíamos enfrentarnos. Pero entonces, algo cambió. La farola se apagó por completo. Oscuridad total. Y en la negrura absoluta, el sonido de algo doblándose en ángulos imposibles. Un sonido. Casi imperceptible. No parpadees. Jorge gritó otra vez. Pero esta vez no fue de miedo. Fue de dolor. Algo lo agarró. Yo no podía verlo. Pero sentí el movimiento en el aire. Mi amigo forcejeó, su respiración se volvió errática, jadeos entrecortados que se transformaron en sonidos de asfixia. Lo estaban levantando. Quise moverme. Quise ayudarlo. Pero el miedo me paralizó. En la oscuridad, solo escuché su cuerpo luchando contra algo invisible. Y entonces... silencio. La farola volvió a encenderse. Jorge ya no estaba. El silencio fue lo peor. Un vacío sofocante, un hueco en la realidad que no debía estar allí. Mi amigo no había gritado otra vez. No había un sonido de cuerpo cayendo, ni de pasos alejándose, ni de nada. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Solo la nada absoluta. Mi cerebro se negó a procesarlo, como si la falta de lógica en lo que había sucedido impidiera que lo asimilara por completo. Hace un segundo estaba aquí. Estaba conmigo. Y ahora ya no estaba en ninguna parte. Mi cuerpo no respondió de inmediato. La adrenalina seguía corriendo en mis venas, mis músculos temblaban y el corazón latía tan fuerte que cada pulsación se sentía como un golpe en mis oídos. Miré hacia el final del callejón, hacia el lugar exacto donde Jorge había estado forcejeando con el aire antes de desaparecer. No había nada. Ni un rastro. Ni una gota de roja. Ni una marca en el suelo. Nada. La farola parpadeó de nuevo. Mi estómago se contrajo. No podía quedarme allí. Retrocedí unos pasos, con mi respiración errática. Mi instinto me decía que corriera, que no mirara atrás, que huyera lo más lejos posible. Pero algo en mi interior se negó. No podía dejar a mi amigo. Si había alguna posibilidad de que estuviera vivo, si lo que fuera que lo había cogido todavía lo tenía en algún lugar, entonces no podía simplemente darme la vuelta y largarme. Pero, ¿cómo buscas algo que no puedes ver? ¿Cómo persigues a algo que se mueve fuera de las reglas de este mundo? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. La vibración me sacó del trance y casi lo dejé caer cuando lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje. Sin remitente. Como el anterior. 2 palabras. No hables. Mi garganta se secó. El aire alrededor de mí cambió, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de repente, como si estuviera bajo el agua. Un mareo me golpeó de lleno y por un momento tuve que apoyarme en la pared de ladrillos para no caer de rodillas. Y entonces lo escuché. Un sonido distorsionado,
como un eco lejano que venía de todas partes a la vez. No era un crujido esta vez. Era una voz. Una voz que no tenía dueño. ¿Dónde estás? El sonido me recorrió la columna vertebral como un escalofrío. No venía de un punto específico. No venía del callejón, ni de la calle, ni de ningún lugar lógico. Venía de la nada. ¿Dónde estás? Más fuerte esta vez. Era la voz de Jorge. Cada parte de mí quiso responder, llamarle a gritos, correr hacia donde fuera que se encontrara. Pero el mensaje en mi pantalla seguía allí, con esas dos palabras clavadas en mi cerebro como una advertencia desesperada. No hables. Mi mandíbula se tensó. Mi cuerpo se paralizó. Era una trampa. El aire era más pesado. La voz de Jorge volvió a sonar, esta vez desde justo detrás de mí. ¿Dónde estás? Mi boca se abrió por reflejo, pero antes de que pudiera emitir un sonido, una vibración me sacudió la mano. Otro mensaje. No respondas. Cerré la boca de golpe y contuve el aliento. No me giré. No miré. No hablé. El sonido de la voz de mi amigo se repitió, pero ahora era diferente. Algo en ella no estaba bien. Era demasiado uniforme. Demasiado perfecta. Como si alguien estuviera reproduciendo una grabación de su voz, pero con pequeños errores en el tono, como si fuera una imitación defectuosa de lo que debería sonar como un ser humano. Mis piernas querían moverse. Quería correr, salir de ese callejón, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría hacer que eso reaccionara. ¿Dónde estás? Otra vez. Más cerca. Una última vibración en mi mano. Cierra los ojos. Y lo hice. Me costó mucho, cada fibra de mi ser se resistía a quedar a oscuras, a dejar de ver lo que fuera que me acechaba, pero obedecí. El silencio regresó. Y entonces el crujido. Tan cerca que sentí el aire moviéndose a mi lado. Me mordí la lengua para no gritar. Estaba justo junto a mí. No podía ver, pero sentía su presencia. La energía a mi alrededor era opresiva, una presión que se cernía sobre mi piel como una garra helada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Mi teléfono vibró por última vez. Cuenta hasta 10. Luego corre. No cuestioné. No razoné. Solo obedecí. 1. El sonido se movió. 2. Más crujidos. 3. El aire estaba tan denso que me costaba respirar. 4. Mi cuerpo temblaba. 5. Un escalofrío me recorrió la espalda. 6. El crujido sonó detrás de mí. 7. Mi pulso era un tambor en mis oídos. 8. El aire a mi alrededor se calentó. 9. Una voz dijo mi nombre. 10. Abrí los ojos y corrí. No miré atrás. No me importó hacia dónde iba. Corrí hasta que mis piernas amenazaron con fallar. Crucé calles sin mirar, esquivé coches que casi me atropellan, pasé por parques oscuros sin detenerme. Corrí hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Cuando finalmente caí de rodillas en la acera, mi garganta ardía y mis pulmones suplicaban por aire. Estaba en algún lugar de la ciudad que no reconocía. Lejos. Muy lejos de aquel callejón. Saqué mi teléfono con manos sudorosas y miré la pantalla. El mensaje seguía allí. Pero la batería estaba al 1%. Entonces la farola frente a mí estalló con un sonido seco. El crujido estaba detrás de mí. Corrí. No sé cuánto tiempo lo hice, ni cuántas calles crucé. Solo recuerdo el alivio repentino cuando vi el edificio de Jorge. Su apartamento estaba en el 5º piso. Si había algo que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando, debía estar allí. Forcé la puerta del edificio y entré. El lugar estaba en completo silencio.
Las escaleras parecían una mala idea, así que presioné el botón del ascensor con manos sudorosas. Las puertas se abrieron al instante. Entré. Presioné el número 5. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a subir. El sonido del motor era monótono, relajante en cierto modo. Por primera vez en toda la noche, tuve un respiro. Y entonces el ascensor se detuvo en el tercer piso. No había presionado el botón del tercer piso. Las puertas se abrieron. Oscuridad. Nadie afuera. Pero algo estaba allí. No lo veía. Pero lo sentí. El aire cambió. La presión en mis oídos aumentó como si me hubieran sumergido bajo el agua. No podía respirar. El panel del ascensor parpadeó. Los botones titilaron. Y en el reflejo del acero de la puerta, vi la silueta. Alta. Delgada. Inmóvil. Sonriendo. El motor del ascensor emitió un sonido de estática y la luz interior parpadeó. Por un segundo, todo quedó en penumbras. Cuando la luz regresó, la silueta estaba dentro del ascensor conmigo. No pensé. Presioné desesperadamente el botón de cerrar puertas. El ascensor no reaccionó. La silueta no se movió. Pero su sonrisa creció. Mi corazón estaba a punto de estallar. No hables. No le mires. No te muevas. Las luces volvieron a parpadear. Y en ese breve instante de oscuridad, él desapareció. El ascensor arrancó de golpe, como si nada hubiera pasado. Las puertas se abrieron en el quinto piso. Corrí hacia la puerta de Jorge. La golpeé con fuerza, llamándole. Sabía que no respondería. Pero necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. La puerta no estaba cerrada. Se abrió con un rechinido. El apartamento estaba intacto. No había señales de lucha. No había nada fuera de lugar. Pero algo estaba mal. Todo estaba demasiado limpio. Como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de que él había vivido allí. Fui directo a su habitación. La cama estaba hecha. Su ropa no estaba en el armario. No había fotos. Corrí a su cocina. No había comida. En su baño. No había cepillo de dientes, ni toallas. El apartamento estaba vacío. Como si mi amigo nunca hubiera existido. Mis piernas perdieron fuerza y caí al suelo. Busqué pruebas de que había estado allí. Alguna carta, algún objeto personal. Cualquier cosa. Y entonces, lo vi. Sobre la mesa del comedor, justo en el centro, había una sola foto. Mis manos temblaron cuando la cogí. Éramos nosotros. Sentados en un bar, bebiendo. Riéndonos. Pero su cara estaba distorsionada. La foto temblaba entre mis dedos. La cara de Jorge no estaba bien. No era un simple desenfoque ni un daño en la impresión. Era como si alguien hubiera intentado borrar su rostro, pero hubiera dejado algo mal hecho en su lugar. Su piel parecía derretida en la imagen, sus ojos eran dos manchas borrosas y su boca era demasiado grande. Una sonrisa que no era la suya. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire en el apartamento era pesado, denso, como si las paredes estuvieran cerrándose a mi alrededor. Jorge no solo había desaparecido. Lo estaban borrando. No solo de su casa. No solo de las calles. Lo estaban borrando de la realidad. Un ruido sordo me sacó de mi trance. Un crujido. Vino desde el pasillo fuera del apartamento. No me moví. Mi respiración se hizo superficial, mis músculos se tensaron. Ya lo conocía. Ese sonido no pertenecía a este mundo. La puerta de entrada estaba entreabierta. Algo se movió en la penumbra del pasillo. Mi corazón se aceleró. No podía quedarme. Tenía que salir de allí.
Pero, ¿hacia dónde? El ascensor no era opción. Ya me había atrapado una vez allí. Las escaleras. Caminé de puntillas, sintiendo la presión en mi pecho aumentar con cada paso. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. No podía hacer ruido. No podía llamar la atención. Empujé la puerta de emergencia con cuidado, intentando no hacerla rechinar. Bajé el primer escalón. Luego otro. El crujido se repitió. Esta vez, desde dentro del apartamento. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Él estaba dentro. Corrí. Salté los escalones de 2 en 2. Mi corazón martilleaba en mi pecho. No mires atrás. No mires atrás. Pero entonces la puerta de la escalera del segundo piso se abrió de golpe. Y lo vi. Allí estaba. Parado en el umbral. Alto. Delgado. Demasiado alto. Su traje verde ajustado. Su piel pálida. Y su sonrisa. Más grande que antes. Más abierta. Como si mi miedo la alimentara. Mis piernas casi fallaron. No podía bajar más. Me estaba bloqueando la salida. Y entonces dio un paso. Pero no lo escuché pisar. Solo otro crujido. Como huesos rompiéndose en una dirección imposible. Mi estómago se contrajo con una ola de pánico. No podía seguir bajando. Tenía que cambiar de dirección. El tercer piso. Corrí hacia la puerta del pasillo y la abrí de golpe, adentrándome en la penumbra. No sabía a dónde iba. No me importaba. Solo quería huir. Detrás de mí, el sonido volvió. Crujido. Cada vez más rápido. No lo estaba escuchando caminar. No había pasos. Solo ese maldito sonido. Me metí por un corredor estrecho. Apartamentos cerrados. Puertas con cerrojos. Nadie saldría a ayudarme. La ventana al fondo del pasillo. Era mi única salida. Corrí directo a ella, sin detenerme. Sin dudarlo. Sin pensar. Salté. El vidrio estalló cuando mi cuerpo lo atravesó. Un golpe seco en el aire y caí sobre un contenedor de basura en el callejón detrás del edificio. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Dolor. Pero estaba vivo. Me revolví entre los desperdicios, con vidrios clavados en la piel, con el costado ardiendo de la caída, y miré hacia arriba. Nada. No había nadie en la ventana rota. Ni en la escalera de emergencia. Ni en el callejón. Pero sabía que estaba allí. No me quedé a comprobarlo. Me puse de pie tambaleándose, apreté los dientes por el dolor, y seguí moviéndome. No podía parar. Corrí hasta encontrar una avenida principal. Había coches. Había gente. Un taxi se detuvo frente a mí cuando me lancé prácticamente al medio de la calle. El conductor me miró con desconfianza, pero mi expresión debió decirle que no tenía tiempo para preguntas. Subí y le di una dirección al azar. Cualquier lugar lejos de allí. El coche arrancó. La ciudad pasó borrosa a mi alrededor. Estaba a salvo. Por ahora. Apoyé la cabeza contra la ventanilla, mi cuerpo temblaba sin control. No había forma de explicar lo que acababa de pasar. No había forma de entenderlo. Entonces, miré el vidrio de la ventanilla. Y lo vi. En el reflejo del taxi. No afuera. Dentro. En el asiento trasero, justo a mi lado. Sonriendo. El coche pasó bajo un túnel. Oscuridad total. Un solo crujido. Y cuando volvimos a la luz, el asiento estaba vacío. No podía respirar. No podía moverme. Me quedé mirando el reflejo del asiento en la ventanilla, esperando que volviera a aparecer.
Pero no lo hizo. No había nadie. Solo el vacío, la tela oscura del asiento, la luz artificial de los postes de la calle parpadeando en el cristal. Pero lo había visto. Había estado allí. Sentado a mi lado. Sonriendo. Mis manos estaban heladas. Sentía que, si me movía un solo centímetro, algo me agarraría por la nuca y me sacaría de la realidad como lo había hecho con Jorge. Mi cuerpo se tensó, cada músculo en alerta, esperando el próximo crujido, el próximo destello de su presencia. Pero nada pasó. El conductor del taxi carraspeó, rompiendo el silencio en el auto. «Hermano, ¿estás bien?» Su voz sonó distante, como si estuviera bajo el agua. No podía procesar lo que había dicho. Mi mente seguía atrapada en el reflejo del vidrio. Asentí, aunque mi boca estaba demasiado seca para responder con palabras. Él me miró a través del retrovisor, con el ceño fruncido. «Pareces un maldito fantasma». No le respondí. Si él supiera. El taxi siguió avanzando por la ciudad. El sonido del motor era lo único que mantenía mi mente anclada en la realidad. Todavía existo. Todavía estoy aquí. Entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. El sonido me atravesó el pecho como un puñal. Mi teléfono estaba apagado. Lo sentí vibrar de nuevo. Mi mano se deslizó hacia mi chaqueta con movimientos mecánicos, como si no fuera yo quien la controlaba. Lo saqué y miré la pantalla. Encendida. La batería seguía en 1% y había una llamada entrante. Sin número. Sin nombre. Solo una pantalla negra con un solo botón de contestar. No quería hacerlo. Sabía quién era. Pero mi pulgar se movió solo. Toqué la pantalla. Y escuché los crujidos. No venían del teléfono. Venían de todas partes. El aire en el taxi cambió. La temperatura descendió de golpe. Sentí la piel erizarse en mi nuca, como si algo hubiera entrado conmigo al vehículo. Como si ahora hubiéramos dejado de estar solos. El conductor frunció el ceño y miró por el retrovisor. ¿Tienes frío? No le respondí. No podía. El teléfono seguía pegado a mi oído. No había nadie hablando. Solo los crujidos. Y luego, una voz. Baja. Distorsionada. No parpadees. La misma frase que había escuchado en la oscuridad del callejón. El sonido de algo doblándose de forma antinatural se filtró por el teléfono. Como si el altavoz no pudiera soportarlo, como si el sonido de su presencia rompiera la tecnología. Estás tan lejos. Mi garganta se cerró. Pero yo estoy más cerca. Colgué la llamada. El taxi frenó de golpe. El conductor golpeó el volante con furia. Maldita sea. Mi cabeza se estrelló contra el respaldo del asiento. ¿Qué pasó?, logré preguntar, con la voz apenas un susurro. El hombre señaló la calle. Todos los semáforos estaban en rojo. No en el típico parpadeo intermitente de la madrugada. Todos estaban completamente encendidos al mismo tiempo. Rojo. 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 Como si la ciudad hubiera decidido bloquear nuestro camino. Mi teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla con el corazón martillando en mi pecho. Otro mensaje. No te muevas. El aire en el taxi se hizo insoportablemente denso. No lo vi al principio. No hasta que noté el reflejo en el parabrisas. En el cruce de la calle, parado bajo la luz de un semáforo, allí estaba él. Alto. Inmóvil. Sonriendo. No lo miré directamente. Solo lo vi a través del reflejo. Sabía que no debía hacerlo. Mi teléfono vibró otra vez. Mírame. Mis dedos se tensaron alrededor del dispositivo. No. No lo haría. Pero entonces el conductor habló. ¿Quién es ese tipo?
Mi estómago se contrajo. Él lo veía. Hermano, ¿está bien ese sujeto? No se mueve. Mi corazón latió con fuerza. No lo mires. El conductor soltó una risa nerviosa. ¿Qué dices? Solo está allí sonriendo. El crujido sonó dentro del taxi. El conductor se quedó rígido. Yo no lo vi, pero sentí cuando su expresión cambió. Cuando su respiración se volvió superficial. Cuando sus pupilas se dilataron. ¡Oh, mierda! No quería preguntarle. No quería saber la respuesta. Pero lo hice. ¿Qué ves? Él tragó saliva. Está más cerca. No lo veo moverse, pero ahora está justo frente al coche. Me atreví a levantar la mirada. No directamente. Solo en el reflejo del parabrisas. Y sí. Ahora estaba allí. Parado delante del capó del taxi. Su sonrisa era más grande. No podía respirar. El conductor dejó escapar un jadeo entrecortado. Hermano, se está acercando. No lo está. Pero lo parecía. La percepción se rompía cuando lo mirabas. Mi teléfono vibró una vez más. Un solo mensaje. Es tu última oportunidad. Me lancé sobre la palanca de cambios y puse el taxi en marcha. Acelera, grité. El conductor reaccionó demasiado tarde. El crujido sonó justo al lado de su oído. Su grito fue cortado. Como si algo le hubiera apretado la garganta de golpe. Yo ya estaba abriendo la puerta del taxi. Corrí como si el infierno me pisara los talones. Los gritos del conductor quedaron atrás. Yo no iba a dar la vuelta. No podía hacer nada por él. Corrí hasta que las calles se convirtieron en un borrón, hasta que mi corazón amenazó con estallar, hasta que mis piernas fallaron. No sé cuánto tiempo me quedé en el suelo, con los pulmones ardiendo y los músculos de mis piernas temblando por el esfuerzo de correr. El taxi seguía allí. Sin moverse. Con el motor encendido. Pero el asiento del conductor estaba vacío. No había señales del taxista. Como si nunca hubiera existido. Como si algo lo hubiera arrancado del mundo en el instante en que dejé de mirarlo. El miedo me oprimía. Primero Jorge. Ahora el conductor. Dos personas borradas de la realidad delante de mis ojos. Me puse de pie con esfuerzo, tambaleándome. Las luces de la ciudad parpadeaban con ese patrón enfermizo que ya había aprendido a reconocer. Él seguía cerca. Me observaba. Me esperaba. No había escapado. Solo me había dado tiempo para sentir el peso de su presencia antes de moverse de nuevo. Tenía que esconderme. A lo lejos, vi un motel de carretera, uno de esos viejos y baratos con luces de neón a medio funcionar. Era lo único abierto a esa hora. Avancé con pasos torpes hasta la recepción, donde un hombre de unos 50 años, con una camisa sucia y cara de fastidio, miraba un televisor viejo detrás del mostrador. Una habitación, dije, sintiendo mi voz áspera. El recepcionista me miró de reojo y arrugó la nariz, probablemente porque apestaba a sudor y miedo. ¿Cuántas horas?, preguntó con aburrimiento. Toda la noche. Asintió sin hacer preguntas. Mejor así. Pagué con el poco efectivo que tenía en los bolsillos y recibí una llave con el número 13 grabado en ella. El pasillo del motel era oscuro y húmedo, con luces intermitentes que apenas iluminaban la alfombra sucia. Cada puerta parecía un ataúd cerrado. Como si los cuartos fueran más cárceles que refugios. Llegué a la puerta con el número 13, metí la llave en la cerradura y empujé. La habitación era pequeña, con una cama de sábanas gastadas, un televisor de caja y un baño diminuto. Pero tenía 4 paredes y una puerta con cerrojo. Por ahora, eso era suficiente. Cerré con llave. Puse una silla contra la puerta. Me dejé caer en la cama, sin fuerzas para quitarme la chaqueta. El silencio en la habitación era espeso,
cargado con el eco de todo lo que había sucedido. Me llevé las manos al rostro y traté de controlar la respiración. Tenía que calmarme. Tenía que pensar. Si entraba en pánico, estaba acabado. El cansancio empezó a pesar sobre mis párpados. La adrenalina estaba desapareciendo y mi cuerpo exigía descanso. A pesar del miedo. A pesar de todo. No debía dormir. Pero lo hice. Y entonces soñé. Un pasillo. Oscuro. Largo. Sin fin. Paredes sin puertas. Un eco de pasos que no eran los míos. Y una silueta al fondo, inmóvil, esperándome. Su sonrisa se extendía de oreja a oreja. No tenía ojos. Pero sabía que me veía. Entonces, se movió. No caminó. Se dobló. Como si su cuerpo estuviera compuesto de alambre retorcido. Como si cada paso quebrara algo dentro de él. Y se acercó. Más rápido. Su boca se abrió demasiado. Me desperté. Un jadeo ahogado escapó de mi garganta. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón golpeando mis costillas como si intentara salir. El sueño aún estaba pegado a mi piel. Me pasé la mano por la cara y respiré hondo. Solo fue una pesadilla. El reloj en la mesita marcaba las 3:12 de la mañana. Entonces, lo escuché. Como si algo estuviera escribiendo en la pared. Mi cuerpo se paralizó. El ruido venía del baño. No quería mirar. Pero mi cerebro me obligó a hacerlo. Giré la cabeza lentamente. La puerta del baño estaba entreabierta. La luz del interior parpadeaba. Y en el espejo había algo escrito. Palabras grabadas con fuerza en la superficie, como si hubieran sido arañadas con uñas. 2 letras. Tú. Mi estómago se contrajo. Mis labios se separaron para maldecir. Y entonces, el espejo se empañó. Como si algo hubiera respirado sobre él. Y otra palabra apareció. Sonríe. La luz del baño se apagó. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje. Sin remitente. No mires el espejo. Mi mano se tensó. Demasiado tarde. Un crujido sonó dentro del baño. Lento. Deliberado. Como si algo se estuviera levantando. El miedo me quemó el pecho. La bombilla parpadeó una vez. Solo una fracción de segundo. Pero en esa breve luz, vi algo en el espejo. Algo detrás de mí. Alta. Delgada. Sonriendo. La bombilla se apagó definitivamente. El crujido se hizo más fuerte. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Salí corriendo de la habitación. La silla cayó al suelo. La cerradura saltó cuando empujé con toda mi fuerza. El pasillo del motel estaba vacío. Las luces titilaron. Algo se movió al final del corredor. Pero no miré. No podía mirar. Solo corrí. Pasé la recepción sin detenerme. El recepcionista me gritó algo, pero sus palabras se ahogaron en la distancia. Solo quería salir. Llegué a la calle. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Saqué mi teléfono. La pantalla estaba rota. Como si algo hubiera presionado con fuerza sobre ella. El último mensaje seguía allí. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Pero ahora tenía más líneas. No mires el espejo. No mires el vidrio. No mires las sombras. Porque si lo ves demasiado, él también te verá a ti. Mi corazón se detuvo por un segundo. Porque justo en ese instante, mientras leía esas palabras,
Mi reflejo en la pantalla parpadeó. Pero yo no un instante. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que mi estómago se contrajera y un escalofrío me recorriera la espalda como un latigazo. Algo dentro del teléfono me miró. No era mi imagen, no era un error en la pantalla rota, no era el cansancio deformando mi percepción. Había alguien más en el reflejo. Solté el dispositivo como si quemara y el teléfono cayó al suelo con un golpe seco. El miedo se instaló en mi pecho como un peso insoportable, la advertencia del mensaje vibraba en mi mente como un eco. Pero ya era tarde. Ya lo había visto. Y ahora, él también me había visto a mí. El aire nocturno se volvió más frío. El viento soplaba entre los edificios como un sonido interminable. No podía quedarme en la calle, expuesto. Necesitaba un plan. Algo. Lo que fuera. Entonces, recordé los foros. Antes de que Jorge desapareciera, había encontrado una página en la Deep Web. Un lugar donde la gente hablaba de él. De su sonrisa. De su sombra imposible. De los crujidos en la oscuridad. Cogí mi teléfono del suelo con manos temblorosas y traté de encenderlo. Pantalla negra. Sin batería. Busqué desesperadamente un lugar donde cargarlo. No podía quedarme desconectado. Mis pasos me llevaron a una estación de autobuses en las afueras de la ciudad, un lugar desierto a esas horas. Solo un vagabundo dormía en un banco y un par de empleados de limpieza hacían su ronda con desgana. En un rincón, encontré una fila de enchufes públicos. Me arrodillé y conecté mi teléfono. Cargando. Esperé con los dientes apretados hasta que la pantalla cobró vida. Entré en el foro. Busqué la página. Y allí estaba. Un usuario anónimo había escrito sobre un lugar. Un refugio. Si lo has visto, si te ha visto, no hay salida. No puedes escapar. Pero hay una manera de hacerlo olvidar. De hacer que desaparezcas de su mente. No es fácil. No es seguro. Y no todos sobreviven. Mi garganta se secó. Había una dirección. Una cabaña abandonada a las afueras, en medio del bosque. Un lugar donde otros habían ido buscando la misma respuesta. La única solución. Me aferré al teléfono. No tenía otra opción. Salí de la estación de autobuses y me lancé a la carretera. Tenía que encontrar ese lugar. Las calles parecían más vacías de lo normal. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Cada reflejo en los escaparates de las tiendas cerradas me devolvía una imagen que no parecía completamente mía. Cuando encontré una gasolinera con un servicio de taxis, casi me tiré sobre el capó del primero que vi. Necesito ir a esta dirección. Le mostré la pantalla con la ubicación. El conductor me miró con cara de pocos amigos. Hermano, eso es en medio de la nada. Pago el doble. Eso lo convenció. El viaje fue largo y silencioso. No dormí. No podía. Pasamos los últimos vestigios de la ciudad y nos adentramos en una carretera rodeada de árboles. El bosque parecía absorber la luz. La niebla se acumulaba en los bordes del camino como si nos arrastrara a otro mundo. ¿Seguro que es aquí?, preguntó el conductor, deteniendo el auto en una curva. Miré el mapa. Sí. Me bajé y el coche desapareció en la carretera casi al instante, como si el conductor sintiera que quedarse demasiado tiempo sería un error. La cabaña estaba oculta entre los árboles. Caminé con cautela, sintiendo el peso de la noche en mis hombros. Cuando la vi, supe que había llegado. Vieja. De madera podrida. Con una chimenea derrumbada y ventanas tapiadas con tablones a medio romper. Empujé la madera con cuidado y entré. El interior estaba iluminado por velas. Y había gente. 6 personas. Todos sentados en círculo. Sus rostros eran una mezcla de agotamiento y pánico. Ellos también lo habían visto.
Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y mirada vacía, me hizo un gesto con la mano. «Te está siguiendo, ¿verdad?». No respondí. Sabían la respuesta. El hombre asintió y señaló el centro del círculo. Había marcas en el suelo. Símbolos tallados en la madera. El ritual no lo destruye, pero lo hace olvidar. Mi pulso se aceleró. ¿Olvidar? Si funciona, dejarás de existir para él. Como si nunca te hubiera visto. Como si nunca hubieras estado en su camino. Era la única salida. ¿Qué tengo que hacer? El hombre miró a los demás. Nadie habló. Hasta que una mujer con cicatrices en los brazos rompió el silencio. Alguien tiene que quedarse atrás. Uno de nosotros continuó, ella tiene que quedarse. Para que él le tome y olvide a los demás. Mi cuerpo se tensó. Un sacrificio. Era el precio para salir de esto. Un crujido sonó en el techo de la cabaña. Todos miramos hacia arriba. El polvo cayó de las vigas de madera. Algo estaba caminando sobre nosotros. Los demás se pusieron en pie. Las velas titilaron. Un segundo crujido. Y luego, su risa. Baja. Lenta. Retorcida. Mi corazón golpeó mis costillas con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar. Él siempre llega antes de que el ritual se complete, dijo la mujer. Las sombras en las paredes se doblaron en direcciones imposibles. La puerta de la cabaña se cerró de golpe. Y las luces de las velas se apagaron. La oscuridad cayó sobre la cabaña como una lápida. La única luz que quedaba era la de la luna filtrándose por las grietas en la madera. Suficiente para ver las sombras moverse. Suficiente para notar cómo las paredes parecían respirar. El primer grito cortó el silencio como un cuchillo. No sé quién gritó. Tal vez fui yo. Tal vez fue alguno de los otros. Pero el sonido fue visceral, un alarido de pánico puro. Un crujido sonó en el techo. Uno más en la pared de la izquierda. Otro en la esquina de la habitación. Era imposible. Él no podía estar en todas partes a la vez. Pero lo estaba. O quizás nunca hubo solo uno. Alguien corrió. Lo vi de reojo, una sombra que se movió demasiado rápido en la penumbra. Intentó abrir la puerta. Mala idea. Las tablas del suelo se hundieron. El hombre desapareció con un grito ahogado. El suelo lo tragó. Otro crujido. El techo se deformó. Un segundo grito. Corrimos. O, mejor dicho, los demás corrieron. Yo no. Yo me quedé quieto, con la mente en blanco, con la garganta cerrada. Ya lo había visto. Ya entendía cómo funcionaba. Si te movías, te atrapaba. Los demás no lo sabían. O quizás sí, pero no pudieron evitarlo. Uno de ellos, un chico joven, tropezó contra la mesa. Su error fue gritar. Las sombras en la pared se alargaron. Como tentáculos. Las sombras lo agarraron. Y lo arrastraron dentro de la pared. Un parpadeo. Ya no estaba. Uno de los supervivientes, una mujer con ojos desorbitados, sacó una navaja de su bolsillo y cortó su propia mano. Su líquido goteó en el suelo. El ritual gritó. ¿Sigue funcionando? Las marcas en la madera parpadearon con un brillo rojizo. La cabaña se estremeció. El aire cambió. Pero no era suficiente. El hombre del cabello canoso me miró con el rostro bañado en sudor. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Sabía lo que faltaba. El sacrificio. Yo también lo sabía. El crujido sonó justo detrás de él.
Se dio cuenta demasiado tarde. Su cuerpo se torció de forma antinatural. Como si una fuerza lo hubiera tomado por la columna y lo hubiera doblado hacia atrás. Un parpadeo. Y desapareció. Solo quedábamos tres. La mujer de la navaja. Un chico alto con el rostro cubierto de lágrimas. Y yo. Los símbolos en el suelo brillaban más fuerte. El ritual estaba cerca de completarse. Pero alguien tenía que quedarse. Nos miramos. Y entonces, la elección se hizo sola. La mujer se arrojó al suelo, fuera del círculo. Nos miró con ojos enloquecidos. Díganle que ya tiene su ofrenda. Un parpadeo. Ella ya no estaba. El suelo dejó de moverse. Las sombras se encogieron. El ritual funcionó. El aire era más liviano. Más claro. Nos quedamos de pie en la penumbra, con la respiración agitada, temblando. Pero vivos. La puerta de la cabaña se abrió sola. Caminamos en silencio hasta la carretera. Esperamos hasta que el primer coche pasó. 2 horas después, el chico alto bajó sin decir nada. Me dejó solo. Llegué a una estación de autobuses. Entonces mi teléfono vibró de nuevo en mi mano con un zumbido que me perforó los huesos porque no debía estar encendido. Lo levanté con cautela, como si esperara que algo me saltara desde la pantalla. Solo había un archivo de audio. Sin remitente. Sin nombre. Solo una grabación con un tiempo de reproducción de 3 minutos y 12 segundos. Mi piel se erizó en cuanto vi los números. No podía ser una coincidencia. 3 y 12 de la mañana. La hora exacta en la que lo vi por primera vez, la hora en la que mi vida se convirtió en un infierno. Deslicé el dedo sobre la pantalla sin pensar. El audio comenzó con un crujido. Mis músculos se tensaron al instante. Luego, una respiración. Larga. Pesada. Como si algo estuviera justo detrás del micrófono, exhalando con lentitud, con una cadencia irregular que hacía que mi piel se erizara más con cada segundo que pasaba. Entonces, una voz. No fue suficiente. Mi garganta se cerró. La voz era la mía. Yo hablando desde ese audio, con mi mismo tono, mi mismo ritmo, pero no recordaba haber dicho esas palabras. No es real si no crees en él. Mi pulso se aceleró. Esa frase. Alguien la había dicho en la cabaña antes de que todo se fuera al infierno. Alguien había gritado que la única forma de vencerlo era dejar de creer en él, pero si eso era cierto, ¿por qué aún estaba aquí? ¿Por qué aún me sentía atrapado en su sombra? El audio continuó. Tienes que olvidar. Tienes que hacer que desaparezca. Pero si sigues pensando en él. El crujido sonó de nuevo. Pero esta vez vino de mi espalda. Mi cuerpo se tensó, cada fibra de mi ser dijo que no me diera la vuelta. Y luego, el sonido final. Si lo recuerdas. Él también te recordará a ti. El audio se cortó. El teléfono se apagó. Y detrás de mí, alguien sonrió. Y en ese instante lo entendí. Él nunca se va. Él nunca olvida. Porque el miedo es un ancla. Porque mientras lo recuerdes, mientras sigas pensando en él, sigues dándole poder. Y entonces, lo entendí. No se trataba de correr. No se trataba de huir. No se trataba de rituales ni sacrificios ni de hacer que él me olvidara. Se trataba de olvidarlo yo a él. En ese instante, cerré los ojos, cerré mi mente, lo borré de mi percepción. Mi cuerpo temblaba, cada músculo tenso, esperando sentirlo, esperando otro crujido, esperando la prueba de que no había funcionado, de que lo que acababa de hacer había sido solo un intento desesperado de aferrarme a algo que nunca había tenido posibilidad de controlar, pero no pasó nada porque en la nada él no existía, y si él no existía, no podía tocarme. Y cuando finalmente abrí los ojos, él se había ido. Los días pasaron y mi reflejo no sonrió. Las noches llegaron y ningún crujido sonó en la oscuridad.
Las semanas corrieron y nadie desapareció. El mundo volvió a la normalidad. Hasta hoy. Y debajo de esa farola, había una silueta. Alta. No del todo. No completamente. Un pensamiento cruzó mi mente, un pensamiento peligroso. Y entonces lo entendí. No era él quien me había encontrado. Fui yo quien lo trajo de vuelta. El miedo es una puerta. El pensamiento es la llave. Si crees en algo lo suficiente, lo traes a la realidad. Mi teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje sin remitente. Una sola palabra. Sonríe. Mis labios se curvaron involuntariamente. No porque quisiera. No porque estuviera feliz. Sino porque algo dentro de mí ya no era completamente mío. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.